Mira a tu alrededor. Los titulares hablan de crecimiento, los gobiernos presumen de estabilidad y los mercados parecen tranquilos. Pero esa calma, amigo mío, es tan engañosa como el silencio antes de un trueno. Detrás de esas cifras alentadoras se esconde una verdad que pocos se atreven a mencionar. La economía mundial se está preparando para un sacudón monumental y su epicentro tiene fecha, el año 2026. Durante décadas, hemos creído que las crisis económicas eran tormentas pasajeras, pero esta vez no se trata solo de lluvia. Es un huracán gestado por años de exceso, deuda y falsa confianza. Hoy te explicaré por qué los próximos meses podrían marcar la diferencia entre mantener tu estabilidad o perderlo todo. El año 2025 será recordado como el espejismo dorado. Las cifras internacionales hablarán de crecimiento, de expansión comercial, de un renacimiento económico. La Organización Mundial del Comercio, o como la conocen sus siglas, la OMC, proyecta un aumento del comercio global del 2.4%. Suena bien, ¿verdad? Pues es una ilusión óptica. Ese crecimiento se sostiene sobre dos pilares tan frágiles como una casa de naipes: la burbuja tecnológica de la inteligencia artificial y el consumo adelantado de los países más poderosos. El primer pilar es la obsesión global con la inteligencia artificial, un sector que, aunque solo representa una fracción del comercio total, está cargando con casi la mitad del crecimiento. Es como si en una fábrica de 100 trabajadores, solo 15 hicieran todo el esfuerzo. ¿Qué crees que pasa cuando esos 15 se agotan o cuando su productividad deja de crecer al mismo ritmo? El segundo pilar es lo que los economistas llaman acaparamiento comercial, o front-loading, si prefieres el término técnico. En palabras simples, las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, están importando más de lo necesario hoy, anticipando que los precios subirán mañana. Es como llenar tu despensa con comida para todo el año solo porque temes que el supermercado cierre. El problema es que ese aparente auge es en realidad crecimiento robado al futuro. Déjame ponerte esto en contexto. Cuando decimos que el comercio global crece un 2.4%, puede sonar impresionante, pero ese número es como una fotografía borrosa, no te muestra lo que hay detrás. Si quitamos el efecto de la inteligencia artificial y las compras adelantadas, el crecimiento real sería casi plano. Eso significa que la economía no está avanzando por mérito propio, sino porque estamos estirando la cuerda. Y todos sabemos lo que pasa cuando una cuerda se tensa demasiado. Se rompe. Cuando eso ocurra, la confianza se desplogará, las cadenas de suministro se atascarán y los precios comenzarán a comportarse como un globo que alguien suelta, impredecibles y fuera de control. Así que la próxima vez que escuches a un político presumir de cifras récord o a un analista decir que todo va bien, recuerda esto: el espejismo brilla más justo antes de desaparecer. El 2025 no es el principio de una nueva era dorada, es el resplandor de una hoguera que está a punto de consumirse. El 2026 no llegará con explosiones ni con titulares apocalípticos. Llegará en silencio, como un motor que empieza a toser antes de apagarse. Las cifras de la Organización Mundial del Comercio se desplomarán hasta un casi imperceptible 0.5% de crecimiento global. ¿Qué significa eso? Que el mundo entero, con toda su maquinaria económica, apenas se moverá. Y cuando el comercio deja de moverse, todo lo demás lo sigue. Las crisis nunca llegan solas. Son una reacción en cadena, una serie de piezas que se empujan unas a otras. Y en esta tormenta, la primera ficha que caerá serán los cuellos de botella en las cadenas de suministro. El comercio mundial depende de un delicado equilibrio: materias primas que viajan miles de kilómetros, fábricas que ensamblan piezas de distintos países y consumidores que esperan que todo esté disponible en las estanterías. Cuando uno de esos engranes se atasca, el resto empieza a chirriar. Y ese chirrido lo mide un índice muy poco conocido pero poderosísimo: el Índice Global de Presión en la Cadena de Suministro, creado por la Reserva Federal de Nueva York. Este índice actúa como un sismógrafo económico. Cuando sube, significa que hay atascos, escasez o aumentos en los costos de transporte.
Y cuando esos costos suben, los precios en tu supermercado también lo hacen. Sí, ese pequeño indicador técnico en Nueva York puede decirte cuándo te costará más llenar tu refrigerador. Según estudios de la Reserva Federal de Cleveland, estos cuellos de botella explicaron casi un 30% del aumento de precios global durante la crisis del 2021. Imagina lo que ocurrirá si la historia se repite. Los precios de los autos, los electrodomésticos, los materiales de construcción, todos subirán como globos sin cuerda. Parece un dato técnico, pero no lo es, porque detrás de cada punto porcentual de inflación hay personas, familias que ven su presupuesto desmoronarse, pequeñas empresas que no pueden reponer inventario y gobiernos que gastan más solo para mantener a flote los servicios básicos. Cuando los precios se disparan, los más vulnerables siempre son los primeros en caer. Y cuando el comercio se detiene, también lo hace el trabajo. En Estados Unidos, por ejemplo, más de 1,5 millones de conductores de camiones y casi 2 millones de empleados de almacén dependen directamente de que las mercancías sigan moviéndose. Si los puertos se congestionan y las empresas reducen producción, esas personas serán las primeras en sentir el golpe. Y no se trata solo de números o estadísticas. Son padres, madres, jóvenes con deudas, personas que creyeron en la estabilidad del sistema. Una crisis en la cadena de suministros no solo afecta a los productos, rompe el tejido social. Imagina que el comercio mundial es una autopista gigantesca. Si se forma un embotellamiento en un punto, el tráfico entero se detiene. Pues eso es exactamente lo que está por ocurrir. Y la diferencia con crisis anteriores es que hoy el sistema está mucho más interconectado, mucho más dependiente y, paradójicamente, mucho más frágil. Durante años, los líderes económicos nos repetían que la globalización era invencible, que la tecnología podía resolverlo todo. Bueno, parece que se olvidaron de un pequeño detalle. Los chips no mueven barcos, ni descargan contenedores, ni pagan facturas. El año 2026 será el momento en el que el mundo descubra lo vulnerable que realmente es. Los datos comenzarán a mostrarlo, los mercados a temerlo y las personas a sentirlo. Y cuando eso ocurra, la estabilidad financiera se volverá un lujo, no una garantía. Esta no será una crisis más, será un punto de inflexión. La gran tormenta económica de 2026 no se sentirá primero en las bolsas de valores, se sentirá en los bolsillos, no en Wall Street, sino en tu calle, en tu casa, en tu cuenta bancaria. Porque cuando la economía mundial se tambalea, el golpe final siempre lo recibe la gente común. En los últimos años hemos aprendido a vivir a crédito. Tarjetas, préstamos personales, cuotas sin interés, todo eso suena conveniente hasta que la tasa de interés sube. Y vaya que ha subido. Hoy las deudas de tarjetas en Estados Unidos rondan una tasa media del 21% anual. Para ponerlo claro, si tienes una deuda de $10,000, eso significa que pagarás más de $2,000 al año solo en intereses. Y lo más irónico es que, en tiempos de incertidumbre, la gente usa más sus tarjetas para sobrevivir. En otras palabras, el sistema nos empuja a depender de un dinero que no es nuestro. Y aquí está el peligro real. Si el empleo se contrae y las tasas se mantienen altas, millones podrían quedarse atrapados en una espiral de deuda, porque no se necesita una quiebra masiva para destruir a una economía. Basta con millones de pequeños ahogados financieros intentando salir a flote al mismo tiempo. Mientras las deudas crecen, los ahorros hacen justo lo contrario. Las tasas de ahorro personal han caído a niveles peligrosamente bajos, rondando apenas el 4%. Traducido, de cada $100 que una persona gana, apenas guarda 4. Durante épocas de bonanza, eso puede parecer suficiente, pero cuando llega una crisis, tener tan poco margen es como caminar sobre una cuerda floja sin red de seguridad. Si pierdes el trabajo o si los precios suben repentinamente, tu estabilidad desaparece en cuestión de semanas. Curioso, ¿no? Llevamos décadas escuchando que el consumo es el motor de la economía, pero nadie se detuvo a preguntar qué pasa cuando el motor se queda sin gasolina. Porque una sociedad que no ahorra simplemente no tiene frenos cuando llega la curva. Los primeros signos del colapso ya están apareciendo. Las tasas de impago en tarjetas y préstamos personales han comenzado a subir. Un patrón muy parecido al que vimos antes de la crisis de 2008. Los bancos intentan disimularlo, pero los números no mienten. Las familias están agotando su margen. Esto no se trata solo de economía.
Se trata de comportamiento humano. Cuando la confianza se quiebra, la gente cambia radicalmente su forma de gastar. Empiezan los recortes, se congelan inversiones, se aplazan decisiones. Y ese miedo colectivo, aunque invisible, es el verdadero catalizador de una recesión. Imagina que la economía es una fogata. Si todos aportan leña, es decir, gastan, invierten y confían, el fuego se mantiene vivo. Pero si de pronto todos se asustan y guardan su leña, la fogata se apaga. Eso es exactamente lo que ocurre durante una crisis. El miedo actúa como agua fría sobre el fuego económico. Por eso no basta con mirar los grandes indicadores como el PIB o el S&P 500, ese índice que reúne a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Hay que mirar la psicología del consumidor, el nivel de deuda personal y el pulso del mercado laboral. Porque ahí, en la vida cotidiana, es donde las crisis realmente comienzan. Estamos entrando a un terreno minado. Precios al alza, empleos en riesgo, deudas desbordadas y ahorros en mínimos. No hace falta ser economista para entender que esta es una mezcla peligrosa. Es la receta perfecta para una tormenta financiera. Pero como en toda tormenta, hay refugios. Y en la siguiente parte te mostraré cómo construir el tuyo. Hasta ahora hemos visto los signos, las advertencias y los primeros temblores de lo que se aproxima. Pero no todo está perdido. Las tormentas no solo destruyen, también revelan quién estaba preparado. Y tú puedes ser uno de ellos. Hoy te voy a mostrar las 3 misiones críticas que debes cumplir antes de que llegue el 2026. No son trucos, no son fórmulas mágicas. Son decisiones simples, pero poderosas, que pueden marcar la diferencia entre la estabilidad y el caos financiero. Primero, debes declarar la guerra a tu enemigo más silencioso, la deuda de alto interés. Una deuda al 21% no es un préstamo, es una fuga de energía. Cada mes que la mantienes, estás alimentando los bancos y drenando tu futuro. Imagina que tienes una deuda de $10,000 con esa tasa. Solo en intereses estarías regalando más de $2,000 al año. Pagarla no es un gasto, es una inversión garantizada con un rendimiento del 21%. Ningún fondo, acción ni criptomoneda puede prometerte eso sin riesgo. Cada dólar que destines a eliminar deuda cara es un ladrillo más en tu muro de protección financiera. Cuando antes empieces, más fuerte será tu refugio cuando el viento sople con fuerza. La segunda misión es construir tu fondo de emergencia. No un simple colchón, sino una fortaleza líquida que te dé libertad de movimiento. Olvida el consejo de 3 meses de gastos. En una economía incierta, necesitas entre 6 y 9 meses. Ese fondo no debe quedarse dormido. Ponlo en un lugar seguro, accesible y que genere un pequeño rendimiento. Las letras del Tesoro a 3 meses, por ejemplo, ofrecen cerca del 3.9% anual. No es espectacular, pero sí sólido, estable y protegido de la inflación. Este fondo no se trata solo de dinero, se trata de tranquilidad, de poder respirar si pierdes el empleo, si los precios se disparan o si una emergencia llega sin avisar. Es el tiempo que compras para pensar con calma mientras otros actúan con pánico. La tercera misión es simple de decir, pero difícil de cumplir. Practicar la prudencia radical. En tiempos de incertidumbre, cada gran gasto debe ser examinado con lupa. El coche nuevo, las vacaciones soñadas, la remodelación de la casa, todo puede esperar. No se trata de vivir con miedo, sino de elegir la libertad sobre la apariencia. Cada dólar que no gastas hoy es un soldado más en tu ejército financiero. Es tiempo, control y capacidad de respuesta cuando los demás entren en pánico. Así que recuerda esto. El 2025 no es el año de la abundancia, es el año de la preparación. La calma que ves ahora es tu última oportunidad para construir tu refugio antes de la tormenta. La información está sobre la mesa. Los signos son claros. No puedes detener la tormenta, pero sí puedes prepararte para no ser arrastrado por ella. Las decisiones que tomes hoy escribirán tu historia de mañana. La pregunta es, ¿vas a actuar o vas a esperar a que el viento te despierte? Si aprendiste algo nuevo o te gustó la información, déjanos tu comentario. Eso ayuda a que YouTube recomiende el contenido a más personas interesadas en estos temas. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo análisis. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.